Se abre la sesión. Señor secretario, sirva a leer el orden del día. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al recipiendario que tomará posesión en la sesión de hoy. Señor presidente, hay quórum para sesionar y decidir. Se han excusado los académicos Teresa Morales, Antonio Cacua, Coronel Gentil Armario, Alberto Gómez Gutiérrez. Me voy a permitir leer una comunicación que ha llegado de Madrid. Estimado Luis Horacio, le ruego por favor comunique todas mis enhorabuenas al doctor Alonso Valencia por este merecido nombramiento. Reciba usted los saludos muy cordiales. Juan Marchena, catedrático y director del área de Historia de América, director del máster, doctorado y postdoctorado de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de la UNI. ¿No se oye? He informado que hay quórum. He dado las excusas de los académicos Teresa Morales, Antonio Cacua, Gentil Almario y el académico Alberto Gómez Gutiérrez. Y estaba dando lectura a la nota enviada por el profesor Juan Marchena. Estimado Luis Horacio, le ruego por favor comunique todas mis enhorabuenas al doctor Alonso Valencia por este merecido nombramiento. Reciba usted los saludos muy cordiales, Juan Marchena, director del Magíster, doctorado y postdoctorado en Historia de América de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, quien fue profesor y entiendo que director de tesis del recipiendario. Señor presidente, me permito dar lectura al proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del 15 de agosto de 2017. Minuto de silencio en memoria del académico Baldwin Bent Peterson de la Academia de Historia de San Andrés y Providencia. Saludo del señor presidente Eduardo Durán Gómez. Tercero, proposiciones. Cuarto, presentación de libros. Quinto, posesión como académico correspondiente de don Alonso Valencia Llano. Toma del juramento, disertación del recipiendario sobre el tema de puerto fluvial a primer puerto colombiano, Buenaventura 1826-1946, entrega del diploma, imposición de la insignia de la academia por la doctora Fabiola Estrada. Concluido el orden del día, el recipiendario ofrece una recepción a los académicos e invitados. Leo el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Gracias, señor. Primero, minuto de silencio en memoria del académico Baldwin Bent Peterson, presidente de la Academia de Historia de San Andrés y Providencia. Adicionamos ese minuto de silencio en honor también del doctor Felipe Zapata, que aunque no era miembro de esta academia, sí lo era de la Academia de Historia de Bogotá y de la Sociedad Santanderista de Colombia. Muchas gracias. Pueden sentar. Segundo, saludo del señor presidente de la Academia, académico Eduardo Durán Gómez. Muy buenas tardes, señores académicos. Quiero ser muy breve en razón a que me encuentro un poco afónico, pero quisiera comentarles fundamentalmente, en primer lugar,
nuestra complacencia por el recipiendario que tenemos en el día de hoy, el doctor Alonso Valencia Ayala. Su hoja de vida realmente es muy significativa y representa un cúmulo de logros muy importante que sin duda se irán a ver reflejados en el trabajo que va a realizar en los objetivos de esta institución. El doctor Valencia es historiador, profesor titular de la Universidad del Valle del Cauca, Cali, Colombia. Es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, maestro en Historia con mención en Historia Andina de la Facultad de Ciencias Sociales de la institución Flaxo en Ecuador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, director de la sede de Palmira de la Universidad del Valle, miembro del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, director de la sede del Pacífico de la Universidad del Valle, director del programa Historia Hoy, aprendiendo con el Bicentenario de Historias Locales, Historia Plural del Ministerio de Educación Nacional, coordinador del programa institucional de conmemoración del Bicentenario de la Independencia, del Centenario del Valle del Cauca y de los 65 años de la Universidad del Valle, director del programa Historia Hoy, director del doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle, vicedecano de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Humanidades de la Universidad del Valle, director del Grupo de Investigación de la Asociación Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Valle, jefe del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, director de la Maestría de Historia, Departamento de Historia de la Universidad del Valle, director de Investigaciones del Centro de Estudios Regionales Región, director de la revista Región del Centro de Estudios Regionales, director de posgrado de especialización en enseñanza de las ciencias sociales e historia de Colombia, Departamento de Historia, Universidad del Valle, director de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Tiene un amplio récord en investigaciones y en libros publicados, también muchos artículos para diferentes revistas y publicaciones especializadas. Pertenece como miembro de número a la Academia de Historia de Palmira, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local, miembro fundador del Centro de Estudios Regionales Región, de la afiliado clasificado a Colciencias, miembro del Centro de Estudios Históricos y Sociales de Cali, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Ha dictado numerosas conferencias, seminarios y talleres relacionados con temas históricos y, en fin, su larga hoja de vida académica lo acreditan con suficientes méritos para hacer parte de este cuerpo académico de la Academia de Historia Colombiana de Historia. Entonces, como presidente de la institución, en nombre de todos los académicos, quiero darle esa cordial bienvenida y decirle que quedamos con la agradable expectativa de escuchar la lectura de su trabajo que nos tiene preparado para esta ocasión. Igualmente quiero informarle a los señores académicos que hemos venido trabajando intensamente con la mesa directiva y el académico Johnny Pavón, quien se encuentra haciendo una pasantía en Colombia durante un par de meses, procedente de Nueva Zelanda, y nos está colaborando en la preparación de los temas de investigación por parte de la Academia Colombiana de Historia. Hemos venido trabajando fundamentalmente en 5 temas. El primero de ellos, el diccionario biográfico de los miembros de la Academia Colombiana de Historia, comenzando por un primer volumen que irá a contener
la referencia a los miembros fundadores de la academia. Un segundo libro que contiene una selección de escritos muy especiales y sobresalientes de académicos de esta institución. La idea es ir recogiendo a través de varios volúmenes esas piezas que en un momento se escribieron, que de pronto están olvidadas y que es importante volverlas a recoger nuevamente, no solo para el disfrute de los académicos de hoy, sino también para todos aquellos que quieran acercarse a esos interesantes trabajos. En tercer lugar, vamos a trabajar un libro que recoge la historia del poblamiento de las regiones en Colombia. Entonces, habrá un capítulo especial para la región Caribe, otro para la región Pacífica. Doctor Llano, bienvenido. Otro sobre la región Pacífica, otro sobre el Viejo Caldas, Antioquia, los Santanderes, la región central, los territorios nacionales, de tal manera que en un solo libro se pueda recoger toda la historia del poblamiento en Colombia. Esto es un trabajo bastante interesante, intenso. Hay, digamos que, aportes ya para este proyecto y desde luego que esperamos poderlo concluir lo antes posible. También otro cuarto proyecto que tiene que ver con el convenio que suscribimos con la Academia de Historia de Venezuela y la Academia de Historia del Ecuador. Nos reunimos aquí en una larga reunión con los representantes de la mesa directiva de la Academia de Historia del Ecuador, definimos unos temas y telefónicamente y por correo electrónico nos hemos estado comunicando con la Academia de Historia de Venezuela y estamos también ya, digamos, esquematizando ese trabajo que se va a producir, que congrega el esfuerzo de las tres academias. Y en quinto lugar, vamos también a desarrollar una publicación relacionada con la campaña Libertadora. Yo quiero demandar la colaboración de los señores académicos en estos 5 proyectos editoriales, porque es la oportunidad de desarrollar el talento investigativo de los académicos. Están abiertas las propuestas para los que quieran acercarse a cada uno de estos temas. El doctor Luis Horacio López tiene la información básica, lo mismo que el doctor Johnny Pavón, y la verdad nos sentiríamos muy agradados en la mesa directiva de tener suficientes colaboraciones para estos proyectos interesantes. La idea es poder robustecer el elemento de investigación al interior de la Academia Colombiana de Historia. Es un elemento que tenemos que proyectar con especial significación y al cual va a estar muy pendiente Colciencias. Tuvimos una reunión con el director de Colciencias y el director de Colciencias es una persona bastante interesada por el tema de la historia. Él tiene una experiencia internacional muy interesante y nos ha manifestado de primera mano ese interés especial en que de pronto se puedan desarrollar proyectos de investigación relacionados con la recuperación de la memoria histórica nacional. Entonces les dejo esas inquietudes y estamos abiertos para oír todas las propuestas al respecto que ustedes a bien tengan. Muchas gracias. Tercero, proposiciones. En la mesa tengo la siguiente proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia registra en la sesión de la fecha
El fallecimiento en San Andrés Isla del académico Balvin Gottfried Petersen, quien fuera presidente hasta su muerte de la Academia de Historia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya instalación fue realizada el 8 de agosto de 2009 por el entonces presidente de la Academia Colombiana de Historia, académico Enrique Gaviria Líbano. El académico Petersen Bengt había nacido el 19 de noviembre de 1922, último de 12 hermanos. Realizó estudios en San Andrés en la Escuela Bautista y en la Normal de Varones de Barranquilla, donde se graduó como institutor en 1947. Dedicó su vida a la docencia en San Andrés, Barranquilla y Cartagena. En esta última ciudad se formó como contador. Fue rector del Colegio Bautista de Barranquilla, del Colegio Bautista de San Andrés, alcalde del municipio de San Andrés Isla y secretario de Gobierno de la Intendencia. Fue elegido académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 18 de marzo de 2009 y tomó posesión con la disertación Conflictos históricos del archipiélago de San Andrés el 24 de julio de 1990. La Academia expresa sus condolencias por la muerte del académico Balvin Gottfried Petersen Bengt, a la Academia de Historia de San Andrés, a sus familiares y a las autoridades del archipiélago. En el Boletín de Historia de Antigüedades se incluirá en la presente proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, por intermedio de la Secretaría Académica, enviará en nota de estilo el texto de esta proposición a sus familiares, a la Gobernación del Archipiélago, a la Alcaldía de San Andrés y a la Academia de Historia de San Andrés, en Bogotá, a 15 días del mes de agosto de 2017. Leída la proposición, señor presidente. En consideración la proposición leída, la aprueban los señores académicos. Cuarto, presentación de libros. Señores académicos, generales, observacionales. Me excusa, no es para presentar ningún libro. Es que les debo a ustedes una manifestación de agradecimiento por la forma como la Academia tuvo a bien expresarme su solidaridad, y todos y cada uno de los académicos expresarme su solidaridad con motivo de la enfermedad bastante delicada que tuve. De tal manera que muchas gracias, señores académicos, les agradezco inmensamente esa muestra de gentileza y generosidad. Muchas gracias. Nos complace mucho, señor académico José Roberto Ibáñez, esa recuperación franca que usted ha tenido, y nos complace mucho también tenerlo aquí nuevamente incorporado al trabajo académico. Tiene la palabra el académico Edgar Bastida el doctor Alberto Coradain. ¿El doctor Bastida se había pedido la palabra? No. Doctor Coradain. Señor presidente, tengo el gusto de entregar a la Academia el último boletín de la Academia de Historia de Cundinamarca. Ha habido unos ciertos vacíos por razones obvias, generalmente vinculadas con la financiación, pero en esta oportunidad el nuevo gobernador es un poco más dado a estas lides y entonces nos ha financiado esto y seguramente otros. Muy gentil, esto es para la Academia. Muchas gracias, doctor Coradain. Tiene la palabra el académico Jorge Morales Gómez. Gracias, señor presidente. Es para presentar el último volumen de la nueva revista colombiana de folclore que edita el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y que yo tengo el gusto de dirigir. Esta revista tiene artículos de contenido histórico. Voy a hacer una breve reseña del mismo. Hay una nota con motivo del centenario del nacimiento del profesor Luis Duque Gómez, que escribí yo unas generalidades sobre la copla, que es un artículo póstumo
e inédito del doctor Piñeros Corpas, la pieza El Guaco de Francisco Javier Matiz, con una introducción del doctor Rubio, director del patronato, Cuando los muiscas dejaron volar la imaginación, de nuestro académico Roberto Lleras, Las transformaciones de la casa, arquitectura simbólica de la vivienda ETE, que llamaban Chimila, de Juan Camilo Niño, Sobre el cuajo y el descuajo, mortalidad elusiva, de Santiago Martínez, Los sitios encantados en el folclore andino, escrito por mí, Mitos y tradiciones del clima, de nuestro académico Luis Enrique Gómez Casabianca, de La chica y las calendas a nuestros bailes cantados, de Emanuel Páez Llerena, de Calamar, Las rocerías en Jacopí, Cundinamarca, de Dani Cifuentes, y El pasillo, según una versión de Guaduas, de Julio César Valenzuela. Entonces tengo mucho gusto en entregarla. Gracias, académico Morales Gómez. ¿Algún otro académico quiere presentar un libro? Tiene la palabra el secretario Luis Horacio López para la presentación de los libros que han llegado a la mesa. De la ciudad de Pasto han sido enviados por el doctor Jorge Mora Caldas varias de sus obras en donación para la Biblioteca Eduardo Santos de esta academia. Anotaciones sobre el Colegio de Abogados de Nariño, temas para pensar, una compilación de Jorge Mora Caldas, los libros Aporte Bibliográfico, Las Bellas Artes e Investigaciones Históricas, 2 tomos, y Función de Fiscalización del Estado, del mismo autor. Quinto, posesión del académico correspondiente, don Alonso Valencia Llano. Toma del juramento. Doctor Alonso Valencia Llano, jura usted, por Dios, por la patria y por la academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido? Si así lo hiciera, Dios, la patria y la academia se lo premian, si no, él y ella se lo demandan. Pueden sentarse. Disertación del recipiendario sobre el tema de puerto fluvial a primer puerto colombiano, Buenaventura, 1826-1946. Tiene la palabra el doctor Alonso Valencia Llano. Primero que todo quiero agradecer a la Academia Colombiana de Historia el honor que me hace de nombrarme miembro correspondiente. Es para mí un honor pertenecer a la institución que está encargada de velar por la conciencia histórica de los colombianos y por las tradiciones históricas de los colombianos, por la identidad histórica de los colombianos. Voy a hablar de un tema que tiene que ver con una ciudad que no está reconocida entre las más tradicionales ciudades colombianas. Voy a hablar de un puerto que no se equipara a los puertos del Atlántico con sus largas tradiciones. Buenaventura no es como Cartagena, no es como Santa Marta, pero Buenaventura es hoy por hoy el primer puerto del país. Voy a hablar de cómo un pequeño caserío, 3 casas que estaban a la orilla de un río, llegan a convertirse, a transformarse en el primer puerto del país. Pero lo voy a hablar en una relación dicotómica que se da entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Voy a insistir en cómo el desarrollo económico se hace sin acompañamiento del desarrollo social. Voy a hablar de un puerto que se desarrolla dejando atrás una ciudad que es la que se encarga de que ese puerto
se desarrolla. Voy a hablar de imágenes negativas y voy a hablar de imágenes positivas. Para esto comenzaremos diciendo qué es Buenaventura. Por favor. Cuando uno mira esta imagen de Buenaventura, uno ve un puerto moderno, uno ve unos muelles que son los de la sociedad portuaria. Y si tuviéramos más visiones de Buenaventura, miraríamos que allí hay otro puerto que es el puerto más moderno del país, perdón, el muelle más moderno del país, que sería el puerto de Aguadulce. Y también tenemos la terminal de contenedores de Buenaventura. Tenemos los terminales más modernos del país. Si tuviéramos una visión más amplia, veríamos una ciudad completamente abandonada, que hasta hace un mes escaso desarrolló uno de los paros cívicos más importantes del país, que era tan legítimo de hacerse, que fue además, digamos, dirigido por el obispo de Buenaventura, Monseñor Epalza, que entre otras cosas, creo que a consecuencia de eso, salió de su puesto de obispo. Es mi opinión, por supuesto respeto las decisiones del Santo Padre. Continuamos. Buenaventura aparece como un puerto fluvial a la orilla de un río y fue establecido el 14 de junio de 1540. Buenaventura no es una ciudad, por lo tanto no fue fundada, no tiene la ritualidad, no tiene el acta de nacimiento que tiene cualquier otra ciudad colonial colombiana. Esta ciudad se funda pensando únicamente en una ciudad central que se llama Cali. Pero Buenaventura es tan importante en el sitio que está, que en el mismo año de 1540, Pascual de Andagoya, quien acaba de recibir la gobernación de San Juan, establece en una isla de esta bahía, de esta bahía de Buenaventura como la conocemos, su capital de gobernación, para luego desplazarse al interior a dirimir un conflicto territorial que tiene con Sebastián de Belalcázar, que ha conquistado unos territorios y ha poblado en ellos unos españoles, dando inicio a la colonización del occidente colombiano y dando inicio además a una de las guerras más prolongadas que ha tenido este país entre los españoles y los indígenas, que duró algo así como 130 años, una conquista bastante difícil. Pero Buenaventura es tan importante que nosotros la vemos en los primeros mapas del siglo XVI. Estos mapas de 1596, hechos por Melchor de Salazar, cuando recibió la gobernación del Chocó, incluyen Buenaventura, pero no la muestran en relación con Cali. Es decir, Buenaventura no tiene identidad histórica propia, tiene identidad histórica en tanto es, primero, capital de una gobernación, como la gobernación de San Juan, y en tanto es el puerto de una ciudad que se llama Cali. Lo cual nos permite pensar que Cali es el puerto y Buenaventura es el muelle, como alguna vez nos lo dijo Germán Colmenares. Si nosotros miramos las crónicas del siglo XVI, los anónimos que hay, porque la mayoría son anónimos, los informes anónimos, si miramos la de Fray Jerónimo de Escobar, nosotros escuchamos siempre esta frase: Cali es la yema de la gobernación de Popayán, porque en ella está el puerto de Buenaventura. Buenaventura, entonces, ¿qué es que le da tanta importancia a Cali? Pues claro, es obvio para ustedes que son estrategas militares, estrategas políticos, estrategas económicos y son historiadores. Buenaventura es la conexión con la civilización occidental, porque es la salida al mar, es la comunicación con Europa. ¿Avanzamos? Que Buenaventura no tiene identidad propia inicialmente, nos lo dice ese escudo. Ese primer escudo, que fue otorgado a la ciudad de Cali el 17 de junio de 1559, por a nombre de Felipe II, nos muestra cómo hay unos farallones, donde nace un río y una ciudad que está a la orilla del mar. La imagen que se tenía es que Cali era un puerto que estaba a la orilla del mar. Era el poco conocimiento geográfico que tenían en Europa, que tenían en España, y que se basaban en los informes que se enviaban. Si lo vemos en el escudo moderno de la ciudad que está al lado, vemos que efectivamente Cali aparece como un puerto de mar. Buenaventura entonces aparece supeditada a Cali.
Y nosotros lo que vamos a ver en el largo plazo, no lo podré desarrollar ahora, lo desarrolló después en otras investigaciones que todavía apenas están socializando. Buenaventura siempre está buscando la independencia frente a estos poderes de Cali que la anulan. Ahora miraremos cómo la anulan. ¿Continuamos? Buenaventura va a ser importante durante todo el siglo XVII, durante el siglo XVIII, por muchos motivos. Pongamos uno: por allí entra la civilización occidental, por allí entran las tecnologías, por allí entran los animales, por allí entran las nuevas especies vegetales, por allí entran los esclavos. Y va a permitir que se desarrolle un valle del Cauca, que es una región geográfica importantísima. Y nosotros miramos el valle del Cauca con su relación de Buenaventura desde las crónicas, desde los informes que tuvieron los señores conquistadores cuando iniciaron los procesos de conquista desde Panamá y desde Nicaragua. Si ustedes van, y supuestamente y supongo yo que lo han hecho, a El Salvador, si ustedes van a Nicaragua y van a los museos, ustedes se acercan a las vitrinas y ven unos objetos de oro. Uno con solo mirar esos objetos de oro sabe que son colombianos, bueno, de lo que hoy es Colombia. Con solo mirarlos, uno dice: esto es Malagana, esto es Ilama, esto es Yotoco. Y uno se arrima y en la ficha lo constata. Allí dice: estos objetos provienen de territorios de la actual Colombia. Y es que hay unos relatos que nos dicen que los españoles tenían noticia cierta de que andando por la costa del Pacífico iban a encontrar un gran río, iban a penetrar ese gran río, iban a cruzar unas sierras muy ásperas, iban a encontrar un valle muy fértil y muy rico. Estamos hablando del Valle del Cauca. Allí es donde nosotros encontramos el proyecto de Pascual de Andagoya. Por eso es el conflicto con Belalcázar, porque Pascual de Andagoya dice: ese territorio es mío. Claro, porque es el imaginario geográfico que él tenía cuando inicia el proceso de conquista. Ese Valle del Cauca se va a desarrollar durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Va a tener primero las estancias, que son las primeras unidades productivas europeas que se establecen en estos territorios. Va a tener el primer trapiche que se va a establecer en el país. Va a desarrollar una hacienda que va a tener un mercado muy grande con la serranía del Pacífico, porque en la serranía del Pacífico hay oro. No digamos la desgracia que significó encontrar el oro del Chocó. No digamos la desgracia que significó encontrar el oro del Raposo. Y digo desgracia porque significó el exterminio de las comunidades indígenas, el trasplante de seres humanos desde África y entrar en nuevos territorios. Por supuesto, la historia es tosuda. Sin esos hombres que trasplantaron desde África, no hubiera sido posible que esto se hubiera desarrollado de la forma en que se desarrolló y el Valle del Cauca fuera la región tan importante que es hoy. Durante el siglo XVIII, entonces, se va a desarrollar un sector de haciendas en el Valle del Cauca que van a crear un mercado interregional gracias a Buenaventura y con la frontera del Chocó y procesos de colonización que se están dando hacia el sur y hacia el norte. El Valle del Cauca es importante además porque, recuerden, cuando se funda Cali, Cali es centro de irradiación de conquistas. Cuando lo fundan y lo trasladan 2 veces hasta su sitio actual, se hizo pensando en el mar, la conexión con los poderes metropolitanos. Pero también Cali va a servir para fundar o para apoyar la fundación de Santa Fe de Bogotá, la fundación de Popayán, de Timaná, La Plata, de Cartago, Anserma, Arma y Santa Fe de Antioquia. Cali es un lugar central. Y es un lugar central no solamente por procesos de conquista, sino por el desarrollo económico que va a ser posible gracias a la existencia del puerto de Buenaventura. Esto no se modifica mucho durante el siglo XVIII y XIX, pero gracias a la independencia y a la creación de la República de Colombia van a haber algunas modificaciones. Durante 3 siglos, Buenaventura estuvo supeditada a la ciudad de Cali, pero gracias a la independencia va a tener una cierta relevancia en el entorno regional. Se van a crear en 1823 varias provincias, entre ellas la provincia de Buenaventura. Fíjense que no se llama provincia de Cali, ni provincia del Valle del Cauca, ni provincia
No, se llama provincia de Buenaventura. El Estado, República, le está haciendo un reconocimiento al único puerto que tiene la República de Colombia sobre el Pacífico. Y esa provincia va a agarrar todo el andén del Pacífico. Tenemos Raposo, cuya capital es Buenaventura, tenemos Micay, aquí no alcanzo a ver porque la gafa no me la he puesto, tenemos Tumaco, tenemos Barbacoa y tenemos Iscuandé, que es en este momento la capital de esta provincia. Pero en 1827, el general Santander, reconociendo la importancia del puerto de Buenaventura, dice: subámosla a la categoría de villa. Este puerto, que no había sido fundado con la tradición española, ahora va a recibir un reconocimiento que está en la tradición española, que es la categoría de villa, que recuerden, es una de las grandes transformaciones que se hacen con la independencia, cuando ciudades como Palmira, Tuluá, Santander, Quilichao, por mencionar el entorno vallecaucano, van a aprovechar la guerra de independencia para separarse del dominio de las viejas ciudades coloniales y alcanzar una categoría que los acerca a la categoría de ciudad. Buenaventura, ese pequeño villorio que está por allá a la orilla de un río, va a recibir el reconocimiento como villa. Pero Santander, dentro de la inteligencia que tenía como mandatario de los colombianos en la vicepresidencia que hace frente al general Bolívar, y en este momento como presidente efectivo, va a ordenar el traslado de este poblado a la isla de Carcajal. Lo sitúa dentro de la bahía, porque ve que es la posibilidad de que barcos de mayor calado lleguen a ese puerto y no tengan que hacer el descargue de mercancías y el cargue de mercancías por el río Anchicayá, que era donde estaba situado primero el puerto. Esto va a sufrir una modificación posterior en 1835, cuando se crea la provincia de Buenaventura. Ya no se trata del andén del Pacífico, ya se trata de un espacio interior, ya se trata del Valle del Cauca. Esto se va a conservar en el 35, en el 43 y hasta el 57. La provincia de Buenaventura sigue siendo el nombre sonoro, sigue siendo el nombre importante, sigue siendo un reconocimiento que le hace el Estado colombiano a ese puerto, el único puerto que hay sobre el Pacífico. Ese va a tener ahora cantones como Cali, como Iscandé, como Micay, como Raposo y como Roldanillo. Está hablando que va a integrar los territorios del Valle del Cauca con la frontera del Pacífico. Buenaventura vuelve a quedar supeditado a las políticas que se tracen desde Cali, pero ahora en un proyecto regional mucho más coherente y mucho más amplio. Va a haber otra modificación importante en 1863, cuando se crean los Estados Unidos de Colombia, que permite el surgimiento del Estado Soberano del Cauca y que se creen 14 municipalidades, una municipalidad de Buenaventura. A partir de este momento, Buenaventura es independiente. A partir de este momento, la ciudad de Buenaventura puede manejar sus propios destinos. Y no se va a dar mayor transformación en 1886 ni en 1910, cuando las municipalidades desaparecen y se crean los municipios. Sigue existiendo el municipio de Buenaventura. Si esto lo miramos en un mapa, este mapa dice siglo XVII, pero es que me equivoqué, del siglo XVIII. Nosotros podemos ver que Buenaventura es importante no solamente para Cali. Cali está muy lejos de Buenaventura. Sin embargo, cuando se funda Cali, se funda pensando en Buenaventura y utilizando caminos prehispánicos que ya existían para acercarse al mar. Mucho más cerca está la ciudad de Buga. Sin embargo, el dominio territorial de las provincias que se van a crear después sobre la margen izquierda del río Cauca van a incluir Buenaventura como sitio estratégico. Nosotros podemos decir entonces que lo que se decía en el siglo XVII, de que la importancia de Cali se veía al puerto de Buenaventura, se mantiene durante todo el siglo XVIII y ahora miraremos, se mantiene durante todo el siglo XIX y luego miraremos si se va a mantener en el siglo XX. ¿Avanzamos? A comienzos del siglo XIX, esta es la configuración regional. Buenaventura en el siglo XIX no es importante solamente para el Valle del Cauca. Ya incluye territorios del sur del Chocó, Supía, Marmato, Río Sucio, la región de Chinchiná, es decir, la zona de colonización del Quindío, pero va a incluir territorios también como Popayán, como los del Cauca actual. Nosotros podemos decir que, claro,
la región de Nariño va a tener una salida más expedita al mar por Tumaco. Eso, cójanme ese trompo en la uña, eso es cierto. Las crónicas nos dicen que se comunicaban con el mar por Tumaco, pero aquello era bastante difícil. Era más fácil montar las mercancías en recuas de mula y sacarlas por el Valle del Cauca, por los caminos coloniales, y sacarlas por Buenaventura. Por supuesto, Pasto, y aquí está Verónica Salazar, nuestra egregia exploradora de Nariño, que conoce bien este tema, sabe que Nariño tiene también una salida al mar por Esmeraldas, lo sabemos. Pero lo que determina la importancia económica de esta región, lo que hay en esta región es ese puerto. Es ese puerto. ¿Avanzamos? En 1857, cuando se crea el Estado del Cauca, se mantienen estas provincias. Tenemos la provincia del Chocó, tenemos la provincia del Cauca. Para los que no conocen bien la historia del suroccidente colombiano, les aclaro que el Cauca no es Popayán, el Cauca es con capital en Buga y cubre el Valle del Cauca, sobre todo en la margen derecha, hasta Supía, Marmato, Río Sucio, la región de Chinchiná, es decir, frente a Manizales, Villa María hacia abajo. Tenemos la región del Cauca, tenemos la región de Popayán, tenemos la región de Pasto, la región de Túquerres, la región de Barbacoas y tenemos de nuevo la región de Buenaventura, con capital en Cali. Es decir, Buenaventura sigue siendo importante durante todas las definiciones político-administrativas que se piensan durante la creación del Estado republicano. ¿Avanzamos? Es tan importante Buenaventura que cuando se consolida la República de Colombia en esa serie de conflictos que se dan durante el siglo XIX, es el lugar central para crear la gran región económica que nosotros vamos a conocer en el Valle del Cauca. Esta región se va a plantear a partir de 1870, cuando conservadores y liberales, hastiados de las guerras civiles, fundan lo que podemos considerar el primer partido moderno en Colombia, el Partido Liberal Independiente. Y este Partido Liberal Independiente tiene un proyecto político muy claro: es necesaria la paz como condición sine qua non del progreso. Y es necesaria la paz para poder desarrollar las obras de infraestructura necesarias para sacar a esa región que está sumida en las guerras civiles, que está sumida en la depresión, hacia la modernidad. Integra esa región la zona de colonización del Quindío, donde caucanos, antioqueños, tolimenses, cundinamarqueses, boyacenses, están abriendo una frontera agraria y están desarrollando una economía que va a ser importante a partir de la década del 80 y hasta hoy, que es la economía cafetera. Pero la economía cafetera necesita buenos caminos para exportar. Y esos buenos caminos para exportar dicen que es necesario utilizar el Bío como arteria vial, y por lo tanto es necesario traer la navegación por el río. Todo esto es planteado en este proyecto del Partido Liberal Independiente. Y se plantea también la necesidad de construir un ferrocarril que conecte ese río con Buenaventura. Esfuerzos se habían hecho. En 1850, Tomás Cipriano de Mosquera y Julio Arboleda habían elaborado el proyecto y lo habían avanzado de creación del camino carretero a Buenaventura. Aunque este camino tuvo reconocimiento oficial solamente en 1860, durante los gobiernos liberales, la verdad es que se había avanzado en la construcción de la carretera. Allí, gerentes de la carretera, podemos encontrar gente muy importante. Ya mencioné a Arboleda, ya mencioné a Mosquera, pero allí estuvo trabajando Jorge Isaac, Alcides Isaac. Allí se escribieron los primeros versos de María. Santiago Eder, el cónsul norteamericano, fue gerente. Julián Trujillo fue gerente de esta obra, y así podíamos mencionar. Los Conto Ferrer estuvieron en esta obra. Por allí pasaron, en la obra más importante, que es la comunicación con el mar, en este camino carretero, los personajes más importantes que luego van a ser presidentes del Cauca y presidentes de Colombia. Esto lo va a anudar como región ese proyecto del Partido Liberal Independiente: navegación a vapor, ferrocarril. El proyecto se planteó a partir de 1872 de manera oficial, pero solamente en 1882, cuando Francisco Javier Cisneros desarrolla la obra del ferrocarril, que esto se materializa.
Francisco Javier Cisneros solamente logra hacer un muelle y 20 kilómetros de ferrocarril. Pero en el contrato del ferrocarril se planteó la navegación a vapor por el río Cauca. Y esto hace posible que la región se integre mediante una serie de caminos que van a establecer, que permitir que los pueblos y ciudades tengan muelles sobre el río Cauca. Esto es todo lo que tenemos durante el siglo XIX, porque luego lo que vamos a tener es una serie de guerras civiles, tremendas guerras civiles, que impiden que esta obra avance. Continuamos. ¿Qué es lo importante realmente? Lo importante realmente es la comunicación con Buenaventura. Pero Buenaventura es importante si se dota de la logística necesaria para que sea un puerto. Pensemos primero en el muelle, ahora hablamos del ferrocarril y de carreteras. Miremos los muelles. Buenaventura es un sitio palafítico. El muelle, ¿avanzamos? Este tipo de canoas, que es un mercado que se puede ver hoy todavía en Buenaventura, era la forma en que la gente de los ríos traía sus productos, ¿avanzamos? Y esto es muy similar al muelle que hizo Francisco Javier Cisneros, que quedó tan mal hecho, y me perdonan los ingenieros presentes, que no permitía el atraque de barcos de gran calado, que no eran muy grandes en la época, pero eran grandes, ya cruzaban el Atlántico, por supuesto, bueno, desde mucho tiempo cruzaban el Atlántico. Y en épocas de bajamar ocurría lo que pasa allí. Los barcos quedaban encallados en medio del fango. Avanzamos. Este tipo de muelles nos muestran un atraso tremendo en la logística portuaria. Y voy a leerles dos relatos, para no aburrirlos, dos relatos de dos viajeros que consideramos importantes. El primero es Van Oreder, quien en 1903 nos deja una imagen del puerto de Buenaventura. A eso de las 11, dice, del día, dimos la vuelta a la bahía de Buenaventura y anclamos fuera del puerto hacia el mediodía. Rodearon al vapor numerosas canoas para descargar la mercancía y botes de remo para descargar a los pasajeros. Atracar no fue fácil. Había que salir por unos escalones de piedra toscamente labrados en una roca, pero para llegar a ellos había que pasar primero del bote a una canoa y de allí a los peldaños resbalosos y desiguales, mientras los botes se bamboleaban por el oleaje. No es muy diferente a lo que vemos allí. El equipaje, incluso nuestros baúles, fue llevado a tierra sobre las espaldas de estibadores negros como el carbón, que se metían hasta la rodilla en el agua. A veces, algunos pasajeros tenían que desembarcar de esta manera. 10 años después, Domingo Palma, un periodista conocido en la época, decía: ¿qué idea se formará de Colombia el emigrante turista o simple viajero que llega a Buenaventura por vez primera y vea semejante perspectiva tan desoladora? Y que al querer desembarcar no encuentre un muelle para hacerlo cómodamente. Es seguro que no pensará bien ni del país ni de sus habitantes, y a fe que tendrá razón, Buenaventura no es puerto. Haciéndole mucho favor, podría llamársele desembarcadero. Estamos hablando del principal puerto del Pacífico. Estamos hablando que ya ha pasado prácticamente un siglo de Estado republicano. Estamos hablando, y he insistido en eso, del lugar central que permitió la configuración regional. Esto hace que haya una gran preocupación por mejorar las condiciones del puerto. Y solamente en 1918, Ignacio Rengifo, el gobernador del Valle del Cauca, le propone a la nación la creación de un muelle moderno. ¿Avanzamos, por favor? Se propone la creación de un muelle moderno, un muelle que esté a la altura del principal puerto del Pacífico. ¿Por qué es necesario modernizarlo? Hombre, porque se está acabando la Primera Guerra Mundial, porque el canal de Panamá está funcionando a plenitud, porque Buenaventura va a ser el sitio por donde van a entrar todas las mercancías al occidente y al centro del país.
Es necesario modernizarlo. Y efectivamente se moderniza. Ese es un contrato que se le da a un particular con el apoyo del gobierno nacional y el particular cobra el uso y apenas obtenga la inversión más la ganancia, esto revierte a la nación. Podemos avanzar. Este sigue siendo el muelle Rengifo, que era tan importante que mereció que lo sacaran en postales como es. Podemos avanzar. El ferrocarril va a ser importante en este momento, porque el ferrocarril se vuelve la obra redentora. Fue planteada como la obra redentora de la civilización durante todo el siglo XIX. Los críticos, periodistas vallecaucanos decían: no podemos pensar que el progreso anda a lomo de mula. Tenemos que pensar en la locomotora y en el vapor. Y este ferrocarril, que comenzó con una serie de contratos cuya historia no voy a mencionar, pero la pueden encontrar en uno de mis libros, que se llama Empresario y Político en el Estado Soberano del Cauca. Pueden encontrar la cantidad de contratos que hubo, las denuncias de peculados, todo lo que ustedes quieran sobre este asunto, que solamente avanzó en el siglo XIX 20 kilómetros. Va a aprovechar las circunstancias de tener un gobierno modernizador después de la Guerra de los 1000 días con Rafael Reyes, quien en 1905 retoma la obra del ferrocarril y permite que ella avance unos cuantos kilómetros antes de fracasar, de pararse por las penurias fiscales. Desde luego, los vallecaucanos van a decir: esa es la atención que el gobierno nacional le presta a este puerto, que es el puerto más importante del occidente colombiano, el único puerto sobre el país. Esta es la importancia que el gobierno nacional le da al Valle del Cauca y a su conexión con el Pacífico. Comienza a generarse una imagen negativa de los vallecaucanos frente al gobierno nacional. Van a considerar que el gobierno nacional tiene Buenaventura en el abandono. Esta imagen comienza a funcionar a partir de esa época y va a ser socializada a través de la prensa, para decir verdad. Sin embargo, contra todos los pronósticos, ese ferrocarril avanza y llega a Cali en 1915. ¿Qué sucede en 1915? Que Cali es la primera ciudad importante del interior del país que es conectada al mar. No hay ninguna otra ciudad del interior que sea conectada al mar de esta manera. Han cruzado la cordillera y han llegado al sitio central de esta región económica, que ya es importante, que ya es muy importante. Cali entonces está conectada con el mar. Y esa conexión permite que la administración del muelle de Buenaventura se le entregue a Ferrocarriles Nacionales. Es una lógica interesante. Y yo insisto en decir que Buenaventura fue el puerto mejor pensado del país, porque integró los muelles al ferrocarril. El ferrocarril no se detuvo ahí. En 1917 cruzó el Cauca y llegó a Palmira y avanzó por el valle. Buscó la conexión con Armenia, buscando la salida hacia el occidente, hacia Cundinamarca y Bogotá, buscando también una conexión con el puerto del Magdalena. Pero también avanzó hacia Manizales y buscó una conexión con Antioquia. El ferrocarril avanzó hacia el sur, buscó salir a Popayán y mucho después buscó conectarse con Tumaco. Hay una coherencia en este proyecto. Hay una coherencia en este proyecto que nos dice: Buenaventura es un puerto absolutamente pensado, articulado al ferrocarril. Es un excelente proyecto. ¿Avanzamos? Este es otra panorámica que tenemos del puerto. ¿Avanzamos? Estos son los barcos que comienzan a llegar en la década del 30, en la década del 40. Pero si tenemos un puerto, tenemos que tener oficinas administrativas. Nada nos ganamos con que los barcos lleguen si no tenemos unas buenas oficinas que permitan que el carga y descarga de mercancías, la nacionalización de mercancías, la exportación de mercancías funcione. El ferrocarril se encarga de esto. Miren, ese es el edificio de la aduana, hermoso edificio
por lo cierto, pero se encarga además, avanzamos, del Hotel Estación. El Hotel Estación también es del ferrocarril. Y al frente, desafortunadamente no alcancé a buscar la fotografía, queda la hermosa estación del ferrocarril, que hoy en día es una escuela de artes de Buenaventura. ¿Qué está sucediendo? ¿Avanzamos? ¿Qué está sucediendo? Que el desarrollo de Buenaventura se está pensando en el muelle, en los edificios nacionales, en el Hotel Estación, en la estación del ferrocarril, en el ferrocarril, pero no se piensa en Buenaventura. Buenaventura quedó allí, porque la empresa es Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Esa es la empresa dueña del puerto. Avanzamos. Sin embargo, hay otras personas que dicen el ferrocarril no es suficiente. El ferrocarril estaba concebido para transportar 900 toneladas diarias de mercancías. Y si bien articuló toda esta región, se quedó corto. Porque el ferrocarril, además, por las condiciones geográficas, climáticas del andén del Pacífico, constantemente se veía torpedado el tránsito de las locomotoras y había congestión en los puertos. Entonces fue necesario construir carreteras y se planteó esta carretera del Pacífico, que hoy se llama carretera del mar. Pero mira lo que dice allí: Colombia entera irá al mar en automóvil. Están entrando los automóviles. La gente confía más en el automóvil que en el ferrocarril. Extraño. La obra más importante, el medio de comunicación más importante de la época es el ferrocarril, comienza a ser desplazado por unos carritos que están entrando precisamente por Buenaventura a lomo de mula. Bueno, entraron ahora en el ferrocarril. Por supuesto, el ferrocarril está entrando en su propia competencia. ¿Avanzamos? Esto comienza en 1926. Se propone la carretera. Pero como ocurren frecuentemente en nuestras ciudades, va a haber un choque muy grande de intereses políticos y económicos con la élite bugueña. Y la élite bugueña con toda razón dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que la carretera del Pacífico la van a hacer desde Cali? Cali queda lejísimos. Hay que subir del valle, cruzar los farallones, bajar al Pacífico. Claro, Cali tenía ventajas comparativas. Tenía el camino carretero al mar, que como les dije antes, había sido iniciado por Julio Arboleda y Tomás Cipriano de Mosquera. Como les dije, estuvo Julián Trujillo, estuvo Eder, estuvo los Isaacs, estuvo Conto, estuvo todo el mundo trabajando en esto. Tenía ventajas comparativas. Ya había algo para empezar. Y esa carretera se crea. Miren las dificultades para hacerlo, miren los carritos. ¿Avanzamos? Por favor. Y se inaugura. Se inaugura sin que hubiera terminado. Se inaugura sin que hubiera terminado, pero permitió que por allí circularan algunos vehículos. Algunos vehículos. ¿Avanzamos? Los bugueños no se quedan quietos, porque los bugueños serán bugueños, pero no bobos. Y ellos plantean una vía alterna a Buenaventura. Y la plantean desde el punto de vista lógico. Es que es un territorio más plano, porque hay una depresión que permite no tener que superar ese obstáculo grande de la cordillera. Pues recuerden que por ahí cerca de San Marcos se está haciendo ahora la nueva conexión que va hacia el oriente. Bueno, ya está en construcción, San Marcos Media Canoa, y entonces se plantea Madroñal, Buga, Madroñal, Lobo Guerrero. El ferrocarril tenía 240 y pico de kilómetros. La carretera Simón Bolívar, que es la carretera del mar, tenía 126 kilómetros, esta tenía 104 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia de movilidad, en tiempo de movilidad, entre el ferrocarril y la carretera? Es que para ir a Buenaventura el ferrocarril se demoraba, yéndole bien, 8 horas. Por carretera en la época se demoraba 4 horas. Por esa carretera se iba a demorar 3, pero había otras ventajas. Es que este es el centro del Valle del Cauca, por lo tanto una conexión más lógica, más ágil, con el resto del país. Esta carretera se construye todo mirando a Buenaventura, es decir, Buenaventura sigue siendo el lugar que va a nuclear todo el desarrollo regional.
falta la articulación, desafortunadamente no se puede ver allí, de la red ferroviaria y la red de carreteras. La carretera central del Valle se construye a partir de 1927. El tráfico de camiones va a acabar con la navegación a vapor por el río Cauca, porque no podía estar esperando pues a que lloviera o a que hiciera sol para transportar las mercancías. El tránsito era demasiado largo, 230 y pico de kilómetros. Por esta carretera pues todo era más ágil. Y claro, los camiones acabaron con la navegación a vapor, pero se mantenía el ferrocarril y la carretera como espacios complementarios. Las carreteras como espacios, ¿avanzamos? Sigamos, que esta parte ya la mencionamos. Como la carretera es muy importante, entonces se le plantea al presidente Lleras Camargo para la década del 40, bueno, algo así como en el 45 está allí, la pavimentación de la carretera de Cali al Mar. Y es un argumento muy bonito. Él le dice, se lo dice Jorge Zabasky, el director del relator, le dice: señor presidente, pavimente la carretera al mar, la carretera Simón Bolívar, y usted será quien inicie la pavimentación de las carreteras en Colombia. Es decir, los gobiernos liberales comenzarían la pavimentación de las carreteras en Colombia. Con ese argumento político convencieron a Alberto Lleras, digamos, y la carretera llega a Buenaventura y el presidente va y la inaugura. Ya tenemos una carretera pavimentada, tenemos una comunicación mucho más eficiente por ferrocarril y por carretera al mar. Es tan eficiente la carretera que el día de su inauguración se transportaron 900 toneladas por camiones de Buenaventura al interior del país. Es decir, igualó la carretera la capacidad del ferrocarril. Y esto es bien interesante. Pero la inauguración de la carretera, pongámoslo aquí, sitúa una imagen que se perpetúa en el tiempo. Cali es el puerto no es Buenaventura. Cali es el puerto y una Buenaventura son los muelles. Imagínense lo que eso significa para los habitantes de Buenaventura. Y esto es tan terrible que cuando inaugura la carretera, hay poesías que dicen que esa carretera era de Cali. No dicen todo lo que hicieron los habitantes de Buenaventura para que la carretera se hiciera y los sacara a ellos de ese aislamiento en que estaban. Hay carreteras, hay ferrocarriles, hay muelles, hay edificios administrativos, pero no hay ciudad. Buenaventura no tiene alcantarillado, no tiene acueducto, no tiene buenas viviendas. Y esto se socializa a partir de la prensa. ¿Buenaventura es un puerto abandonado? No es el puerto, no son los muelles, es la ciudad. Es la ciudad. Y las cámaras de comercio de Buenaventura y de Cali comienzan una campaña en los periódicos mostrando cómo el gobierno nacional tiene abandonada la ciudad. Cómo la ciudad es sucia. Claro, no, si no tiene alcantarillado, si no tiene acueducto, si no están pavimentadas sus calles. Es obvio que la ciudad se vea sucia, sobre todo con los niveles de humedad que hay en Buenaventura. ¿Avanzamos? Esta es la imagen que tenemos de Buenaventura y del muelle de la época. Avanzamos. Y estas son las transformaciones que se ven en la ciudad. Da una panorámica de la ciudad, hermosa ciudad por cierto. Avanzamos. Esta es la calle de la Loma, la parte más alta de la isla. Esta es la calle del comercio. Esta es la calle principal de Buenaventura en la época. ¿Qué imagen se llevan ustedes de ese puerto? ¿Qué imagen se lleva ustedes de ese puerto? Por supuesto, es necesario reclamar a los administradores por el desarrollo de esa ciudad. Avancemos. Esta es la parte central del comercio, esta es la parte de atrás del comercio. Mire, tenía edificios de 5 pisos que conectaban directamente con el mar. Allí están las casas de comercio, la gente llegaba con sus mercancías y las subía directamente. Avancemos. Esta otra calle Buenaventura, como pueden ver, el agua está haciendo estragos. Avanzamos. Se insiste mucho en carreteras, pero al administrador
de la aduana de Buenaventura dice, ojo, Buenaventura no fue pensado para carreteras, fue pensado para el ferrocarril. Y se piensa en esto debido a que hay muchas congestiones en el puerto, ¿no estamos? Estos puertos, estos muelles, no tienen la capacidad suficiente para atender la circulación de mercancías que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie calculó el comercio que se iba a dar por Buenaventura. Nadie calculó el impacto que iba a tener la paz para Buenaventura, y Colombia no se preparó por la paz, a pesar de que periódicos como Relator y sus periodistas como Sabasky lo venían diciendo. Hay que prepararse para la paz, hay que prepararse para la paz. Y la paz los cogió, perdónenme la grosería, con los pantalones abajo. Esta era la infraestructura, sigamos. Seguía siendo el ferrocarril el medio de transporte más eficiente, avanzamos con el ferrocarril. Este era el aeropuerto de la época, avanzamos. Buenaventura estaba, para la década del 40, absolutamente colapsada. Las mercancías no tenían salida. Había demasiados trámites aduaneros, no había eficiencia en la administración pública. El ferrocarril no dio abasto, la carretera no dio abasto. Buenaventura tenía muelles con capacidad con bodegas con capacidad para 17.000 toneladas. El puerto de Barranquilla tenía en la época capacidad para 40.000 toneladas, era el principal puerto del país. Cartagena tenía capacidad para 25.000 toneladas. Santa Marta tenía capacidad para 1.500 toneladas. En Buenaventura, a pesar de que salían 900 toneladas por el ferrocarril y 900 toneladas diarias por los muelles, permanecían represadas más de 11.000 toneladas. Para colmo de males, el puerto de Barranquilla mostró no ser eficiente. Y no fue eficiente por una razón, porque era un puerto de mar asociado a un río. Y ese río, en invierno no se podía navegar si no tenía un práctico, muy práctico, que guiara las naves. Y en verano no se podía navegar porque los planchones y los barcos encallaban. Pero no era solamente eso, era que también existía un sindicato muy fuerte que era Fedenal. Los braceros del Magdalena entraban frecuentemente en en huelga. Bueno, guerra al fin y al cabo, guerra laboral. Y paraban el tráfico de mercancías. Y Barranquilla llegó a tener colapsadas, detenidas 40.000 toneladas. Esto hizo que el gobierno norteamericano, que es el principal socio comercial de Colombia en la época, controlaba directamente más del 65% de la importación y casi el 90% de las exportaciones, prohibiera que sus barcos norteamericanos llegaran a cualquier puerto colombiano. Primero fue Buenaventura. La Raymond dijo, nos vamos de aquí. Las navieras inglesas dijimos, aquí no podemos atracar porque es imposible descargar. Y en Buenaventura menos. Esto llegó a tal situación que el azúcar que se llevaba del Valle del Cauca para Barranquilla, que se llevaba por carretera y luego se embarcaba por el Magdalena, tenía que venir a Buenaventura y dar la vuelta por el canal de Panamá y llegar a Barranquilla por otros medios. Buenaventura entonces va a recibir un impulso muy grande del gobierno nacional. Hay una ampliación de las bodegas y esa ampliación de las bodegas hace que el gobierno nacional tome una decisión sabia. Va a decir, se traslada la carga de Barranquilla a Buenaventura y llegan a Buenaventura 40.000 toneladas. Ya Buenaventura es el primer puerto del país en 1946. Es el primer puerto del país. Ya no estamos diciendo cualquier cosa. Este pueblito, que no tiene la tradición de las grandes ciudades coloniales como Cartagena y Santa Marta, que no tiene la tradición de Barranquilla, que es una tradición más moderna, pero está estratégicamente mejor situado porque está cerca de Europa y más cerca de los Estados Unidos.
Buenaventura, ese pueblito que comenzó en la orilla de un río, que luego se trasladó con mucha dificultad a una isla, terminó siendo el principal puerto del país. El problema es que el puerto era moderno y la ciudad atrasada. Cámaras de comercio, fuerzas vivas de la ciudad comienzan a luchar y a demandarle al Estado que invirtiera algo de lo mucho que sacaba por el muelle en Buenaventura. Exigen acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, escuela, puestos de salud, pavimentación. Exigen modernidad, exigen modernidad. Y dicen esto: los problemas de Buenaventura no son de una provincia, sino de la economía de todo el país. Para esta época, 1945-46, las exportaciones de Bogotá se están haciendo por Buenaventura y la importación de Bogotá se hace por Buenaventura. Cundinamarca exporta todo por Buenaventura, importa todo por Buenaventura. Por Buenaventura entran las maquinarias para cemento del Cairo, pero también entran para Paz del Río. Por Buenaventura está entrando la transformación económica del país. Y la gente de Buenaventura, y la gente del Valle del Cauca que apoya a Buenaventura, está diciendo esto: los grandes problemas de Buenaventura no son hoy de una provincia como el Valle del Cauca, sino que son de la economía del país. El Estado colombiano, los gobiernos colombianos tienen entonces una responsabilidad con Buenaventura. Sigamos. Y les voy a leer una poesía que fue recitada por Margarita Hurtado en 1960 en el primer congreso del Litoral Pacífico, que lo organizó un obispo, que fue un apóstol muy importante de Buenaventura, cuyo nombre no lo voy a decir porque ustedes lo tienen que saber, por lo tanto no lo voy a decir. Lo voy a leer desde acá. Buenaventura es la mina más rica de la nación, porque produce por día muy cerquita del millón. Los millones que produce se van para el interior, para callarse los negocios y vivan más y mejor. Cartagena. ¿Aló? Lo vuelvo a leer. Esta poesía la hizo Margarita Hurtado, una cantadora de Buenaventura, y se llama Buenaventura Vaca Lechera. Dice así: Buenaventura es la mina más rica de la nación porque produce por día muy cerquita del millón. Los millones que produce se van para el interior para que allá se los gocen y vivan más y mejor. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y otras más, no siendo sino aduanillas de lo que dan se les da. En cambio Buenaventura, que es la vaca más lechera, no ha tenido la fortuna de darle de lo que diera. Es de mal a nuestro pueblo, está sin luz y sin agua, y todo el que viene a verlo promete y no cumple nada. Siempre viene algún ministro a ver nuestra situación y jura por Jesucristo que le dará solución. Toma wiki con los blancos, se va a pasear en lanchón, está en Piangua y en Huanchaco y regresa a la estación. Al hotel manda llamar a los grandes de la aduana para sentarse a calcular sobre las nuevas entradas. El pueblo dice verdad, nos va a arreglar el problema, y se riega en la ciudad como pólvora a la bola. De pronto llega un botones con una carta cifrada, de ella el ministro se impone y está la cosa arreglada. A la mañana siguiente sale el ministro en avión y se queda nuestra gente en la misma situación. Cualquier parecido con la realidad presente no es mera coincidencia. Es que el Estado colombiano realmente no ha cumplido la deuda social que tiene con Buenaventuras y sus gentes. Dejo allí, muchas gracias. Felicitaciones al señor recipiendario por esta primera etapa de este desarrollo histórico hasta llegar al presente. A continuación, entrega del diploma.
idioma correspondiente dice así: República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor don Alonso Valencia Llano, lo ha elegido miembro correspondiente de la corporación. Bogotá, 15 de agosto de 2017, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Imposición de la insignia de la Academia por la doctora Fabiola Estrada. Agotado el orden del día, señor presidente. Se levanta la sesión. Muchas gracias a los señores académicos y a los invitados especiales por su presencia.